¿Cuál de las siguientes funciones es impar? Y aquí tenemos las gráficas de las funciones. Recordemos brevemente que una función es impar, si y solo si, para todo a, f de a y f de menos a están relacionadas como que f de a es el negativo de f de menos a o que f de menos a es el negativo de f de a. Cualquiera de esas dos condiciones es equivalente. Y esto tiene que valer para todo valor a. Entonces, por ejemplo, empecemos con f de x y consideremos f de 2. Entonces, aquí tengo f de 2 y parece que f de 2 vale pues algo así como 2. ¿Y qué hay de f de menos 2? F de menos 2 sería esto de aquí. Y por acá tengo que f de menos 2 parece ser igual a 6. Claramente 6 no es igual a menos 2 o 2 no es igual a menos 6. Así que f de x no puede ser impar. F de x no fue impar. Bien, continuemos. ¿Qué hay de g de x? Pues ahora, si yo pongo, digamos aquí, si me fijo en lo que vendría siendo g de 2, entonces tengo que g de 2 es igual a menos 7. Pero ¿cuánto es g de menos 2? Pues de nuevo parece ser menos 7. G de menos 2 es igual a... Ay, se me acabó el espacio, menos 7. De hecho, esto parece pasar para cualquier punto x que nos tomemos. Para cualquier punto x parece que la función toma el mismo valor en menos x. Por lo tanto, como g de x parece ser igual a g de menos x para todo x, entonces g de x es una función par, no impar. Por lo tanto, g de x tampoco fue impar. Solo nos queda h de x, así que más vale que esa sea. Antes que nada, noten que si yo aquí escribo f de 0, entonces tengo que f de 0 tiene que ser igual a menos f de menos 0. ¿Pero cuánto es menos 0? Pues simplemente 0, así que f de 0 es igual a menos f de 0. Por lo tanto, f de 0 tiene que ser igual a 0. Así que la función tiene que pasar por el origen, y esta función efectivamente pasa por el origen. Ahora bien, si yo considero cualquier punto, por ejemplo aquí el 1 parece estar a esta altura su función. Y en menos 1 la función parece estar más o menos a la misma distancia del eje x, pero ahora hacia abajo del eje x. Por ejemplo, también podría tomarme aquí la función en menos 4, y en menos 4 está esta magnitud hacia arriba del eje x. Pero en 4, que sería menos menos 4, la función parece estar a la misma magnitud, solo que ahora hacia abajo. Por lo tanto, esta función sí parece ser impar, además de que sí pasa por el origen. Noten que las funciones pares, como esta, tienen simetría alrededor del eje vertical, y las funciones impares lo que tienen es como si primero reflejara alrededor del eje vertical y luego reflejara alrededor del eje horizontal. Pero la forma más fácil es simplemente checar que efectivamente para cualquier punto que yo me tome, por ejemplo aquí el 8, entonces f de 8 parece estar a esta magnitud hacia arriba del eje x, mientras que f de menos 8 está a la misma magnitud, pero por debajo del eje x. Así que esta función es impar. H de x es impar. Por lo tanto, la función que buscamos es h de x.